Tres verdades oscuras que Jesús nunca dijo sobre amar a Dios y transformar tu vida para siempre. En la penumbra de una noche cualquiera, en un pueblo olvidado por el tiempo, se murmura de un extraño. Un extraño que, dicen, posee secretos que ni los más cercanos al Mesías conocen. Hay quienes afirman que ha caminado entre los vivos y los muertos, susurrando verdades que helarían la sangre de los más devotos. ¿Amar a Dios? ¿Qué tal si te dijera que hay razones ocultas detrás de cada acto de devoción? La luna brillaba con un fulgor inusitado, como si la misma naturaleza respirara al ritmo de un suspenso asfixiante. La figura, envuelta en sombras, se detiene frente a una vieja iglesia, cuyas campanas alguna vez anunciaron esperanza. Los habitantes del pueblo, atrapados por el temor y la curiosidad, se reúnen, sus rostros reflejan una mezcla de expectación y terror, como si supieran que lo que está a punto de revelarse puede cambiarlo todo. Se dice que el amor no es lo que parece, sostiene con voz temblorosa una anciana. No todo es luz, también hay oscuridad, agrega un joven, visiblemente intranquilo. Las historias se entrelazan en el aire, cargadas de misterio, crujidos de ramas asemejan las voces de quienes claman por respuestas. ¿Qué se esconde tras la fe que muchos veneran? Una sombra se desliza, el silencio se rompe con un grito ahogado, una verdad olvidada resuena, amor y sacrificio son solo la punta del iceberg, un escalofrío recorre la multitud, los corazones laten al unísono, esperando la explosión de un relato que cambiará la forma en que conocen a su Dios y lo que significa amarle de verdad. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar si aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta. De verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada una de las maravillosas personas que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos, de repente, la figura oscura se acerca. El aire huele a tierra mojada, y el sonido de sus pasos resuena, casi hipnótico, no es suficiente amar a Dios, hay un precio que pagar. El miedo toca cada pecho a su alrededor. La promesa de revelaciones inminentes cuelga en el aire, incitante, antes de que el telón de esta historia se cierre, dejando a todos con una sola pregunta fluyendo en sus mentes. ¿Qué es lo que realmente significa amar a Dios? La figura oscura dio un paso al frente, y aquellos que se habían atrevido a acercarse sintieron que el frío de la noche se adentraba en sus huesos. Su rostro, cubierto por una capucha, dejaba entrever una mirada penetrante, como si pudiera leer los secretos más profundos ocultos en el alma de cada uno. La multitud contenía la respiración, y en ese silencio, el extraño comenzó a hablar, su voz resonando como un eco en la vasta oscuridad. Muchos creen que el amor a Dios es un refugio, un escudo contra las calamidades, pero les aclaro, queridos fieles, el amor verdadero tiene un costo. Un murmullo colectivo se alzó, una frágil barrera entre la fe y la incertidumbre. Algunos empezaron a retroceder, incapaces de soportar el peso de las palabras que flotaban en el aire. Hay tres verdades que han sido ocultas, continuó con una intensidad abrumadora. Verdades que pocos se atreven a descubrir, verdades que podrían destruir su noción de devoción. Un joven, con los ojos desorbitados por el miedo, gritó, «No, por favor. No quiero escuchar más», pero la voz del extraño era un imán, poderosa y carismática. Primero, amar a Dios no es solo dar, sino también recibir. Muchos oran y ofrendan, pero no están dispuestos a aceptar su verdadero amor. Un amor que podría exigirles dejar atrás todo lo que conocen, cambiar lo que son. ¿Están listos para ello? La multitud, en su mayoría manca de palabras, se miraba entre sí, la duda reflejada en sus rostros. Segundo,
Amar a Dios puede obligarte a sacrificar lo que más amas. Relaciones, sueños, hasta la propia vida. Cada mayor el amor, mayor el sacrificio. Pregúntense cuánto están dispuestos a perder por él. En ese momento, una madre abrazó a su hijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras el sacrificio que tanto temía se dibujaba en su mente. Y por último, dijo el extraño, el amor a Dios podría dejarte más solo que nunca. Muchas veces, aquellos que buscan su luz se encuentran con la soledad como compañera. Se alejarán aquellos que no entienden su camino. Un estremecimiento recorrió a todos. La idea de perder la compañía de su gente, de su propia familia, era una carga pesada. La multitud comenzó a murmurar, a titubear. Algunos se cubrieron el rostro, otros se aferraron a sus amigos. Había miedo, pero también curiosidad, una necesidad de saber más, de descifrar esos secretos que ahora pesaban como plomo en el aire. El extraño dio un paso adelante, y la luna reflejó su figura, como si ella misma fuera un testigo de aquellos momentos. Si quieren conocer la verdad, deben dar un paso al frente y aceptar que el amor verdadero no es un camino recto, sino un laberinto, lleno de sombras y espejos engañosos. La tensión se palpaba en el aire. Nadie se movió, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, un grito desgarrador rompió la escena. Una mujer, que había estado escuchando en silencio, cayó de rodillas, su rostro palezado por el horror de haber escuchado lo que nunca quiso aceptar. No puede ser cierto. Dios no exige eso. Exclamó. La multitud se quedó paralizada ante su grito, aturdida y confundida. ¿Qué harían ahora? La revelación de lo que significaba amar a Dios se cernía sobre ellos como una tormenta amenazante. Y ahí, entre susurros, un nuevo rumor comenzó a surgir, y si todo este tiempo hemos estado adorando a un Dios equivocado, el extraño sonrió, sabiendo que las semillas del cuestionamiento ya estaban plantadas. La noche, con su manto de misterio, prometía más revelaciones. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad que sus corazones tanto temían? Una nueva pregunta surgía entre los murmullos, una inquietante necesidad de saber más. ¿Qué más revelaría esa figura oscura en la penumbra de la iglesia? La respuesta acechaba, tan palpable como el viento que acariciaba la piel. El silencio que siguió al grito de la mujer era ensordecedor. Las sombras del templo parecían cobrar vida, danzando con la luz de las velas, como si estuvieran ansiosas por escuchar la continuación del extraño. Cada regreso a su mirada abrigaba nuevas capas de terror y fascinación. La multitud, antes unida en la fe, ahora se veía dividida por un abismo de dudas. ¿Quién se atreverá a dar ese paso? Preguntó el extraño, su voz era una serpiente que se deslizaba a través de las mentes de cada persona presente, provocando en ellos un torbellino de emociones encontradas. Algunos comenzaron a retroceder, mientras que otros parecían estar atrapados en un trance, incapaces de desviar la vista. Escuchen bien, continuó, no les prometo respuestas tranquilizadoras. Solo hay una verdad, y está en la historia que ha permanecido oculta en lo profundo de sus corazones. Con un movimiento preciso de su mano, se señaló el altar detrás de él, cubierto con velas apagadas. Cada sacrificio que Dios exige de ustedes representa una chispa de su amor, cada dolor, el camino hacia la iluminación. Pero deben estar dispuestos a enfrentarse a sus demonios. Dijo esto con una intensidad que hizo que muchos de los que escuchaban temblaran. La mujer que había gritado aún estaba arrodillada, las lágrimas surcando sus mejillas. Y les diré algo más, agregó, inclinándose hacia adelante como un susurro seductor. Cada uno de ustedes guarda un secreto. Un pecado oculto que los ata a su vida anterior. Solo enfrentándolo podréis conocer la verdadera paz. Quiten el velo de la ignorancia. ¿Qué sucederá cuando finalmente se enfrenten a su verdad? Fue entonces cuando un hombre, cuyo rostro era una mezcla de ira y desesperación, gritó, «Eso no es amor. Un Dios que abruma a sus hijos con sacrificios no merece ser adorado».
Las palabras resonaron como una bala en el aire, y el extraño giró hacia él, su mirada se intensificó aún más. ¿Y qué es el amor, sino la verdad que arde? ¿Qué valor tiene la luz si no se compara con las sombras? El amor no es un regalo sin condiciones, es la fuerza que forja el carácter, que provoca transformación. Su voz se volvió más profunda, y la atmósfera se hizo densa, palpable. La multitud comenzó a moverse, un mar de emociones corriendo por el grupo. Algunos se movían hacia atrás, otros se acercaban al extraño, cada uno luchando con su propio dilema moral. Uno a uno, se espaciaban entre la confusión y la revelación. El lugar se llenó de murmullos cada vez más intensos, ¿y si es verdad? Y si nunca hemos sabido lo que es creer realmente, el extraño, sintiendo la energía de la agitación, sonrió con satisfacción. Primero, deben mirarse a sí mismos. Deben estar dispuestos a sufrir. No hay otra manera. Las luces del altar parecieron parpadear, como si estuvieran de acuerdo con la revelación del extraño. Pero en medio del caos, otro grito resonó, esta vez más desesperado. Era la madre que antes había abrazado a su hijo, su voz quebrada resonaba en el templo. No puedo perderlo. No puedo sacrificarlo por algo que no entiendo. El extraño la miró anunciando con voz firme, el amor verdadero requiere valor. No hay amor sin sacrificio. Pero la pregunta crucial es, ¿están listos para perderlo todo para encontrarlo de nuevo? Las miradas de la multitud se juntaron en su dirección, una mezcla de horror y anhelo. La noche era densa y el aire estaba cargado de expectativas. Si desean saber cuál es el camino a la luz, deben tomar decisiones que marcarán sus vidas para siempre. Pero recuerden, el precio es alto. El silencio se instaló nuevamente, pesado, como un manto. La pregunta flotaba en el aire, y el extraño se acercó un paso más, su figura se recortaba contra la pálida luz de las velas. ¿Están listos para dar ese paso oscuro? ¿Listos para conocer la verdad detrás de su fe? Los corazones latían al unísono, y una nueva sombra se cernía sobre el templo. La respuesta estaba al borde de sus labios, pero el camino hacia la verdad ya había comenzado a dibujarse. ¿Quién se atrevería a seguirlo? La tensión en el templo era palpable, un hilo delgado entre la esperanza y el miedo. La multitud, atrapada en su angustia, respiraba en unísono, como si compartieran el mismo latido temeroso. Nadie se atrevía a romper el hechizo que el extraño había lanzado sobre ellos, y la atmósfera se tornaba cada vez más electrizante. Con la mirada fija en la madre, el extraño dijo, tu amor por tu hijo es una manifestación pura, pero es la forma más dura de apego. ¿Qué haría si un sacrificio lo acercara a la verdad que anhela? ¿Qué pasaría si su vida dependiera de su valentía para soltar lo conocido? El murmullo se intensificó. Algunos comenzaron a cuestionar sus propios amores, sus relaciones, las decisiones que habían tomado. Un hombre en la esquina se quedó mirando a su esposa, la cual parecía estar luchando con sus propias inseguridades. ¿Tendríamos el valor para enfrentar nuestra verdadera historia? Pensó. El extraño, percibiendo la confusión que se apoderaba de la sala, se acercó al altar, donde las velas apenas iluminaban una imagen en sombras. La verdad, dijo, no es un regalo. Es una batalla que requiere lucha y sacrificio. Muchos prefieren vivir en la niebla, pero es en la claridad donde encontramos nuestra fuerza. Cada uno de ustedes posee la capacidad de cambiar su destino. Las palabras resonaban como un tamborileo en los corazones de cada oyente. Aquellos que antes se mostraban dubitativos ahora sentían la presión de un cambio inminente. Además, el peso de la cuestión que flotaba en el aire se hacía más palpable. Estoy listo para enfrentar la oscuridad de mi propio corazón, resonaba en sus mentes. La mujer que había gritado antes, ahora temblando, se levantó con determinación y preguntó, ¿y si ese sacrificio es más de lo que puedo soportar? ¿Y si me lleva a perderme a mí misma?
El extraño sonrió, un destello de entendimiento cruzando su rostro. Perderse es parte del viaje, querida. A veces, te pierdes en la oscuridad para encontrar la luz que nunca supiste que llevabas dentro. Entonces esa luz será más brillante que nunca antes. Los murmullos se transformaron en susurros, y el aire se tornó espeso con la tentación de la revelación. Algunos comenzaron a moverse lentamente hacia el altar, faltos de valor pero impulsados por la búsqueda de la verdad. La madre, ahora en pie, enfrentó al extraño y dijo, ¿y si pierdo a mi hijo? ¿Y si al hacerlo, me despojo de todo lo que me define? Es solo en el desprendimiento, respondió el extraño con serenidad, donde se encuentra la verdadera libertad. La fe se prueba en la pérdida. Y cada pérdida tiene su dolor, pero también trae consigo la oportunidad de renacer. Las velas del altar chisporrotearon, como si respondieran a cada palabra. La multitud estaba en un frenesí emocional, un torbellino de pensamientos, ansiedades y deseos. Un hombre dio un paso adelante, su rostro ahora iluminado por una nueva resolución. Estoy listo. Estoy cansado de vivir en la sombra de mis errores. ¿Cómo me enfrento a lo que me aterra? El extraño lo miró fijamente, y sus ojos profundos parecían mirar a través de su alma. El primer paso es aceptar que su miedo es parte de su viaje. No se puede huir de la verdad. Cada pequeño paso hacia el sacrificio es un paso hacia la redención. De repente, un ruido sordo interrumpió la atmósfera cargada. Las puertas del templo se abrieron de golpe, revelando una oscuridad profunda que parecía devorar la luz. La multitud contuvo el aliento al ver una figura emergiendo de la nada, un hombre encapuchado, susurrando palabras que resonaban como ecos de advertencia sobre un peligro inminente. «Cuidado», gritó, mientras todos se volvían hacia él. «Están jugando con fuerzas que no comprenden». Las miradas se intensificaron, y el misterio se volvió más profundo. No todos están listos para afrontar la verdad. Algunos solo desean la ilusión. El sueño oscuro está a punto de despertar. Los ojos del extraño se agrandaron, su expresión cambiando de confianza a alerta. La atmósfera se convulsionó con una mezcla de miedo y la inminente llegada de la revelación. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿quién realmente estaba listo para enfrentar su oscuro destino? La incertidumbre se apoderó de cada rincón del templo. Los nuevos murmullos se convirtieron en un eco aterrador cuando los ojos de la multitud se posaron en el hombre encapuchado. Su sombra dominaba el altar, y la luz de las velas parecía parpadear sumisa ante su presencia. El extraño se puso firme, mirándolo con desafío, como si supiera que el tiempo se había acortado. ¿Quién te envía?, preguntó el extraño con una voz firme que resonaba a través de la tensión acumulada. El hombre encapuchado alzó una mano, desgarrando la neblina de dudas que envolvía a todos. Yo soy el portador de la advertencia, de las verdades que han estado escondidas bajo capas de ilusiones. He visto lo que algunos de ustedes han negado. Los secretos que guardan sus corazones pronto verán la luz, y no todos estarán listos para lo que eso significa. Algunas personas retrocedieron, inquietas, mientras otras, intrigadas, se acercaban más. La madre, aún temerosa por su hijo, cuestionó: ¿qué verdades? ¿Qué puede ser tan terrible que no podamos manejar? Pozo de sombras, pronunció el encapuchado, a veces, lo que más tememos es el reflejo de nuestro propio camino. La primera verdad, amar a Dios sin amar a uno mismo es un sacrificio vacío. Aquel que no se perdona jamás será capaz de ofrecer un amor auténtico. Las palabras hicieron eco en el corazón de la madre. Ella pensaba en el tiempo que había pasado culpándose por las decisiones que había tomado. Un sentimiento de desesperación la abrumó mientras comprendía la profundidad de la afirmación. El hombre encapuchado continuó: la segunda verdad es que las sombras nunca se desvanecen sin sacudir la raíz del sufrimiento. A veces, la transformación requiere abrazar el dolor. Para muchos,
Eso puede ser más difícil que el mismo sacrificio. Temen al poder de lo desconocido, la multitud se miraba entre sí en busca de respuestas. Sus corazones latían con fuerza, enfrentándose al deseo de enfrentar sus verdades ocultas. Un joven se atrevió a preguntar, ¿y cuál es la tercera verdad? Que la verdadera fe no se manifiesta en palabras, sino en acciones. No se puede amar a Dios y vivir en el temor. La confianza en lo divino exige valentía para renunciar a lo seguro, respondió el encapuchado, mientras una ráfaga de aire gélido atravesó el templo, llenando a todos con una sensación de desasosiego. El extraño, que había mantenido su calma, sintió como la ansiedad aumentaba a su alrededor. ¿Cómo sabemos que lo que dices es cierto? ¿Cómo podemos saber que las sombras no nos engañan? Cuestionó, su tono ahora más implícito con incertidumbre. Las sombras siempre revelan lo que verdaderamente somos, dijo el encapuchado, su voz resonando como el retumbar de un trueno. Prepárense. Lo que vendrá no solo requerirá sacrificios sino que cambiará todo lo que conocen. Cuerpos tensos empezaron a murmurar, inquietos ante la revelación de que estaban en la frontera de sus propios miedos. Las velas temblaron una vez más, la luz pareciendo luchar contra la creciente oscuridad que traía el misterioso hombre. En ese momento, algo vibró en el silencio, un golpe sordo que parecía venir del suelo. Las paredes comenzaron a crujir, como si el templo mismo se preparara para recibir una tormenta de revelaciones. ¿Están listos para enfrentar el abismo de sus propios corazones? Preguntó el encapuchado, con un brillo ardiente en sus ojos. La multitud, presa del pánico, comprendió que el momento había llegado. La puerta que conducía al verdadero conocimiento estaba a punto de abrirse, y más allá de ella, la verdad, en toda su formidable esencia, aguardaba, pero también se acercaba un peligro inminente, y con ello, la pregunta que resonaba en sus corazones: ¿están preparados para las consecuencias de abrir la puerta a lo desconocido? El aire en el templo se volvió denso, como si una fuerza invisible lo comprimiera. Los murmullos se convirtieron en un rugido de incertidumbre, algunos comenzaron a retroceder, pero otros avanzaban, atraídos por la promesa del encapuchado. Sus miradas estaban fijas en él, como si buscaran la respuesta que con tanto fervor habían anhelado. El encapuchado dio un paso hacia adelante, sus pies resonando contra el suelo de piedra. La luz de las velas danzaba nerviosamente, llenando la estancia con sombras alargadas, proyectando imágenes distorsionadas de luchas internas. La verdad es como el fuego, ardiente y purificadora. Pero recuerden, siempre hay quienes temen al fuego, prefiriendo el consuelo de la oscuridad. De repente, un estruendo sacudió los muros del templo, y el suelo tembló bajo los pies de los presentes. El joven que había preguntado por la tercera verdad se dejó caer de rodillas, aterrorizado. Esto no puede ser real, murmuró, temblando. La madre, sintiendo el nudo en su garganta, intentó acercarse más, queriendo comprender el significado detrás de aquel caos. Silencio. Gritó el encapuchado, su voz surgiendo como un trueno en medio del caos. La oscuridad no puede resistir la luz. Sus corazones saben la verdad, aunque su mente la rechace. Solo deben mirar en su interior. La multitud se miraba, las dudas asomando como sombras tenaces. ¿Y si todo esto era un truco? ¿Una manera de manipular su fe? El temor comenzó a apoderarse de ellos, y el encapuchado, consciente del clima de ansiedad, continuó: la tercera verdad, la verdad que muchos temen enfrentar, el sacrificio que exige amar de verdad. Amar no es simplemente sentir, sino actuar incluso cuando duele. Justo entonces, otro temblor cortó la atmósfera, y una grieta se abrió en el suelo, como un monstruo hambriento emergiendo de las entrañas de la tierra. La multitud gritó al ver cómo la fisura se expandía, revelando una oscuridad aún más profunda. La desesperación llenó sus ojos, y la madre sintió que el latido de su corazón se aceleraba drásticamente. Ustedes deben decidir.
Pueden regresar a la seguridad de sus ilusiones, o pueden dar un paso hacia la verdad, hacia la transformación, insistió el encapuchado, su voz resonando como eco sagrado. ¿Qué elegirán? ¿Seguir viviendo en sombras? ¿O abrazar el sacrificio que demandan sus almas? Mientras su mirada dramática barría la sala, una mujer en la esquina se levantó, impulsada por un coraje desconocido. Elijamos. Elijamos la verdad, aunque duela. Gritó, sus palabras perforando el aire cargado de terror, pero en ese instante de resolución, una sombra oscura se deslizó entre los asistentes. Era un espectro, convertido en una figura tangible, que surgía del abismo que se había abierto en el suelo. Su presencia era helada, y todos, paralizados por el miedo, sintieron como su aliento helado atravesaba sus corazones. La figura se plantó ante el encapuchado, un antagonista que comenzaba a materializarse de la oscuridad misma. Crees que puedes liberar estas almas, pero aquí, en mi dominio, la verdad será su condena, susurró con un tono gélido, erizando la piel de los presentes. Las velas comenzaron a apagarse, y con cada luz que se extinguía, el miedo intenso se apoderaba de todos. La madre cerró los ojos por un momento, enfrentándose a sus propios demonios internos, cuestionándose si realmente podía soportar la verdad. ¿Qué haremos?, preguntó un hombre con voz temblorosa, su mirada fija en la grieta que parecía expandirse, devorando todo a su paso. El encapuchado, ahora en un duelo directo con el espectro, alzó sus manos y pronunció una súplica: no teman. La luz en sus corazones es más fuerte que la oscuridad que nos rodea. Recuerden su fe, recuerden su amor, pero mientras tanto, la sombra se acercaba, escurriéndose entre los cuerpos, y la pregunta flotaba en el aire, pesada como plomo: ¿podrían enfrentarse a su verdad sin sucumbir al miedo que los acechaba? ¿O sería aquel el final de su búsqueda por el amor verdadero? El eco de la súplica del encapuchado resonaba en las almas asustadas. La figura sombría parecía alimentarse de su miedo, su risa negra retumbando como un trueno en el templo. Los estallidos de las velas moribundas y sus flamas titilantes creaban un frenético juego de luces y sombras, dispersando desesperación en la multitud. ¿Qué luz?, preguntó una voz quebrada, la de la madre, reverberando con un temor palpable. Sus ojos se encontraron con los del encapuchado, buscando un rayo de esperanza entre la oscuridad. Él, con una serenidad inquebrantable, le devolvió la mirada, un enigma en su rostro. La luz que nunca ha dejado de brillar, incluso en las tinieblas más profundas de sus corazones. El espectro dio un paso hacia adelante, provocando que la multitud se retroceda aún más, como si su mera presencia pudiera consumirlos en un instante. No pueden escapar de sus verdades, siseó, con un hálito frío que helaba cada rincón del templo. Regresar a la ilusión solo les traerá un sufrimiento mayor. Ustedes saben que la verdad duele, y duele más cuando se esconde. Escuchen, la voz del encapuchado se alzó, firme entre el caos. No se dejen seducir por la oscuridad. Cada uno de ustedes ha experimentado la lucha entre el miedo y el amor. Esa es la primera verdad. El miedo es un monstruo que alimentan con cada duda, con cada rechazo a lo que han sentido verdaderamente. Que la luz de sus experiencias ilumine este momento. Esas palabras fueron como una corriente de aire fresco entre el pánico, y algunos comenzaron a sentir un ciclo de confianza comenzando a encenderse entre ellos. La madre, sintiendo una oleada de valor, se puso de pie. ¿Quiénes somos si no enfrentamos lo que somos en verdad? No dejemos que esta sombra nos venza. Al escucharla, otros la imitaron, levantando sus voces en un murmullo creciente que desafiaba a la oscuridad. El espectro, irritado, comenzó a distorsionarse, su forma oscura debilitándose por la luz de determinación que surgía. Silencio. No tienen idea de lo que las verdades pueden hacerles, gritó con rabia, mientras la grieta se abría más, como un rugido hambriento. El encapuchado, abriendo sus brazos en un gesto de invitación, instó a la multitud.
Denme sus manos, unámonos ante este terror. La segunda verdad es que juntos son más fuertes que el miedo, más fuertes que la pérdida. Lo que temen no es la verdad, sino perderse a sí mismos. En un acto de valentía, la madre extendió su mano hacia el encapuchado. Uno a uno, como fichas de dominó, los demás comenzaron a unirse, sus manos entrelazadas creando un círculo de luz en medio de la oscuridad. Luchaban contra el espectro que continuaba susurrando promesas de desesperación y vacío. Esto no acabará bien, Bablin gritando el espectro, sintiendo que su poder mermaba. La tercer verdad se revelará y destruirá sus almas. No lo creo, respondió el encapuchado, su voz resonando mientras esa luz interna empezaba a brillar. En la oscuridad, las verdades no se temen. Se abrazan. ¿Quién está listo para la última verdad, la que liberará sus corazones? Un estremecimiento recorrió los presentes, pero su unidad comenzó a llenarlos de valor. La madre cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo la calidez de los que la rodeaban. Sin embargo, de pronto, la grieta pareció estallar, emanando un destello de oscuridad tan intenso que hizo que los cuerpos se tambalearan. En ese instante, resonó un grito desgarrador, proveniente del abismo que clamaba por más. No miren hacia atrás. El momento ha llegado. Es hora de enfrentar lo que temen. La voz del encapuchado se alzó, poderosa y clara, la multitud brincó al unísono hacia adelante, enfrentando lo desconocido. Pero mientras lo hacían, la sombra lanzó un último grito que remeció las paredes del templo. No podrán escapar de su verdad más oscura y el eco de su advertencia quedó flotando en el aire, ominoso, solo quedaban unos segundos. Y en ese instante la madre comprendió que el verdadero sacrificio no solo estaba en lo que dejarían atrás, sino en el camino que elegirían seguir. ¿Qué harían con su amor, su miedo y sus verdades cuando se enfrentaran a lo que realmente significaba amar? La grieta en el suelo seguía devorando la luz mientras los asistentes avanzaban, su valía asomando desde las sombras. Pero su destino colectivo colgaba por un hilo. ¿Quién podría soportar las consecuencias de la verdad final? La multitud lanzó un grito atronador, un eco de valentía resonando entre los muros envejecidos del templo. El encapuchado, ahora el faro de su lucha, sintió la energía vibrante de las manos entrelazadas, unidas por convicciones que ni la sombra podía romper. Pero enfrentándose a lo desconocido, la ansiedad palpitaba en el aire como una tormenta inminente. Sigan adelante. La voz del encapuchado reverberó, impulsándolos hacia el corazón de la oscuridad. No hay luz sin sombras, y no hay amor sin verdad. Abracen lo que deben enfrentar. La grieta temblaba, y un viento helado emergió del abismo abierto, trayendo consigo susurros de antiguos terroríficos secretos. La madre cerró los ojos, su mente abrumada por recuerdos que emergían, historias de traiciones y amores perdidos. Con cada paso, la oscuridad parecía querer devorarlos, amaestrando su miedo, pero la conexión de la multitud formaba un escudo impenetrable, alimentado por sus esperanzas. Recuerden sus verdades, las que se han ocultado bajo capas de dolor, dijo el encapuchado, su eco cruzando la distancia como un chamán, invocando un coraje que les brotaba del corazón. De pronto, una risa burlona resonó como un eco del abismo. ¿De verdad creen que pueden desafiarme? Se burló el espectro, su voz titilando como la luz vacilante de las velas. Confrontar sus verdades será su perdición. Ustedes no son lo que creen, son mucho peores. La madre, sintiendo que el miedo intentaba asfixiarla, recordó la historia de su abuela, quien alguna vez le susurró que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Si superamos juntos lo que sentimos, jamás seremos vencidos, gritó, y sus palabras fueron como un bálsamo en la herida de su ser. Un rayo de luz emergió entre la grieta, un destello de claridad que brindó un momento de paz. Los corazones latían al unísono, y su unión parecía convertirse en un soleado amanecer en medio de la noche. La oscuridad titubeó, como si sintiera el creciente poder del amor que resonaba en ellos.
Comencemos la revelación, instó el encapuchado, levantando sus brazos hacia el cielo. La tercera verdad es la más poderosa, pero también la más aterradora. Literalmente está en la raíz de lo que temen. Un murmullo de miedo recorrió la multitud al sentir la intensidad de sus palabras. El espectro, emitiendo un grito desesperado, comenzó a contraer y expandirse, retorciéndose como un ser en agónico sufrimiento. No. No dejen que la verdad les consuma. No están preparados para lo que encuentren al final de este sendero. ¿Qué es lo que realmente tememos?, preguntó la madre, su voz temblando mientras su corazón se aceleraba. La multitud pareció detenerse mientras la incertidumbre abrazaba la sala. La voz del encapuchado resonaba en los corazones de todos, recordándoles la esencia de esa verdad penalizadora. «Estamos preparados para enfrentar lo que se escondía en las sombras de nuestras almas», murmuró alguien en la multitud, y el temor empezó a desvanecerse con su afirmación. La grieta rugió, liberando un torrente de oscuridad que se elevó como un torrente voraz, buscando atrapar su luz. «Atrápenla adelante, hacia la verdad final». El encapuchado guiaba a la multitud, un aullido que retumbaba en su interior, y las sombras retrocedieron, queriendo devorarlos en su última jugada, pero al final de la grieta, un espacio oscuro comenzaba a tomar forma, una figura fugaz de lo que parecían antiguas almas perdidas flotando en un oscuro vacío. «¿Están listos para ver lo que temen?», preguntó el encapuchado, su voz apenas un susurro en comparativa con el ruido de la brutal desgarradura que los rodeaba. Y entonces, un silencio tenso se apoderó del lugar, dejando la pregunta suspendida en el aire. La madre sintió un escalofrío que le recorría la espalda, un vestigio de lo que podría encontrarse al otro lado. ¿Estaba dispuesta a enfrentar su verdad más terrible? La mirada del encapuchado encontró la suya, y supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones tendrían que enfrentar cuando cruzaran ese umbral y se adentraran en lo más oscuro de su ser? ¿Quién sobreviviría a lo que descubrieran? La oscuridad se expandió como una nube, y en su corazón, la madre podía sentir cómo el miedo la abrazaba. Se miró alrededor, rostros pálidos y ojos brillando con anticipación, cada persona atrapada en la danza del suspenso. El encapuchado alzó la mano, y la multitud contuvo la respiración, temiendo lo que pudieran encontrar. «Enfrentemos lo desconocido», dijo el encapuchado con voz firme. «La primera verdad que vamos a descubrir hoy es la que ha estado enterrada, escondida entre sus corazones. Es el espejo que refleja quienes realmente somos». La grieta lanzó un destello de luz tenue, y de pronto, figuras nebulosas comenzaron a emerger del fondo, sus rostros distorsionados por el dolor y el miedo. Eran ecos de seres que habían perdido su camino, una representación de cada uno de ellos. La madre sintió un nudo en la garganta al ver una forma familiar, la sombra de su propia imagen, un reflejo lleno de dudas y arrepentimientos. «No. No puede ser», gritó, intentando cubrir sus ojos, pero la atracción la mantenía fija, atada a la visión. La voz del espectro resonó una vez más, mezclada con risas macabras. «Mira. Eres tú. Los errores que nunca enfrentaste, los miedos que reprimiste, todo está aquí. ¿Quién eres realmente cuando la verdad se revela?» La madre apretó los puños, recordando las promesas que había hecho a sí misma. «No soy mis miedos, puedo ser más», dijo en voz alta, buscando el ánimo en su interior. Sentía que las miradas de sus compañeros se posaban sobre ella, admirando su valentía. «El amor. El amor siempre encuentra el camino», retumbó su voz, y por primera vez, un resplandor cálido emergió, iluminando aquellas sombras. La figura de su reflejo comenzó a transformarse, su rostro oscuro poco a poco adquiriendo color y claridad. «Impresionante», se burló el espectro. «Pero, ¿acaso crees que puedes cambiar lo que te define? Las sombras siempre regresan. Pero también regresamos nosotros», volvió a gritar la madre, como si cada fibra de su ser se uniera a la lucha. La multitud se unió a su grito,
recordando que la fuerza del amor colectivo podía desvanecer cualquier sombra. Con cada verdad que enfrentemos, podremos transformar incluso a nuestros fantasmas más aterradores en luces que nos guíen, dijo el encapuchado, y su voz resonó con la fuerza de un trueno. Como si la oscuridad temiera su determinación, una oleada de viento frío atravesó la grieta, tratando de apagar su luz. Los rostros en la multitud palidecieron ante la onslaught, pero no retrocedieron. De repente, un estruendo, casi como un grito, emergió del abismo. No pueden evitar lo inevitable, retorció el espectro, formando un torbellino de sombras y susurros. Las verdades que están a punto de descubrir romperán sus corazones. La madre sintió una punzada en el pecho, como si las palabras del espectro fueran un dardo directo a su vulnerabilidad. ¿Qué más podía revelar? ¿Qué giros aguardaban en la oscuridad? Con un esfuerzo sobrehumano, empujó sus preocupaciones al fondo de su mente y miró a su alrededor. Cada uno de ellos era un guerrero, luchando por sus propias verdades. La sanación comienza aquí, gritó, aún sin saber si sus palabras podrían sostenerse ante el desafío aún mayor que se avecinaba. No nos romperemos, somos juntos, somos amor. Tienes fuerza, pero no vencerás, estalló la voz del espectro, y en un instante, el abismo reverberó con eco, como si la misma tierra estuviera a punto de romperse. La madre sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Este era solo el comienzo. Con una mezcla de miedo y determinación, avanzó al frente de la multitud. ¿Cuál es la próxima verdad que tendremos que enfrentar? Pensamientos aterradores y esperanzadores entrelazándose en su mente. A lo lejos, en el oscuro horizonte de la grieta, emergió otra figura. Era más grande, más poderosa, su presencia era casi tangible. Los murmullos crecieron y la madre entendió, ni la oscuridad ni el abismo habían dicho su última palabra. La verdadera revelación aún estaba por venir, y el desenlace de esta batalla por sus almas se acercaba a pasos agigantados. ¿Listos para descubrir la verdad más terrible? Prepárense. A medida que la figura se acercaba, las sombras danzaban a su alrededor, esperando devorar todo lo que creían saber. A medida que el eco de la advertencia resonaba en las paredes del templo, la multitud se encontraba atrapada en un abrazo vertiginoso de miedo y valentía. La madre, con el corazón palpitante, sintió cómo su cuerpo respondía a la energía frenética que emanaba del encapuchado. No podemos retroceder, repetía en su mente, aferrándose a la mano de su hijo, como un ancla en medio de una tormenta. ¿Qué es esta figura que se acerca?, preguntó un hombre, su voz quebrada por la incertidumbre. El encapuchado, quien había sido el guía en esta travesía, levantó su mano, infundiendo calma en la multitud. Es el reflejo de todo lo que han escondido. Cada sombra que han temido enfrentar, explicó con voz baja y firme. Pero también es la oportunidad de transformar el dolor en luz, lucían desconcertados. Ante ellos, la figura oscura se acercaba lentamente, su forma iluminada por una luz difusa, pero aún amenazante. El espectro se reía como si supiera que su dominio estaba a punto de desmoronarse. Creen que son fuertes, pero la verdad solo traerá desesperación. ¿Qué amuletos de fe creen que los protegerán de su propia oscuridad? Las luces temblaban, y el miedo descendía como un manto sobre los presentes. Sin embargo, la madre se plantó firme. Recordó cada sufrimiento, cada pérdida que la había formado, y se volvió a la multitud. ¿No somos más que nuestra historia? Todos juntos, podemos enfrentarlo, gritó, el eco de su voz retumbando como un tambor guerrero. Uno a uno, comenzaron a unirse. La madre extendió sus brazos, invitando a la conexión, al apoyo colectivo que solo el amor verdadero podía brindar. No estamos solos, jamás lo estuvimos, exclamó. Sentía la energía fluir a su alrededor como un río revuelto, y la figura oscura pareció titubear. Eso es lo que piensas, pero no podrás eliminarme, siseó el espectro, retorciéndose como una sombra viva.
Un profundo silencio llenó el espacio, y la tensión culminó. El encapuchado tomó la palabra, proyectando su voz firme sobre la multitud. Recuerden, las sombras solo existen donde hay falta de luz. La verdad que les temo no es nada comparado con la fuerza que poseen. Con lágrimas en los ojos, la madre sintió la conexión vibrante entre cada miembro de la multitud. Amar no es solo aceptar la luz, también es afrontar la oscuridad y transformar el dolor en compasión. Esta es nuestra verdad. Un grito de apoyo surgió y resonó en el aire. Era un rugido colectivo, un eco de determinación que sacudió los cimientos del templo. La figura oscura comenzó a disolverse, parecía atrapada en la misma tormenta de emociones que antes denigraba. El encapuchado continuó. Cada sacrificio que han hecho, cada decisión que les ha llevado a estar aquí, ahora se transformará en fuerza. Quien está listo para eliminar los velos de la indecisión y enfrentar la verdad juntos, la multitud, ahora integrada en ese sentido de unidad, empezó a avanzar, manos entrelazadas, corazones latiendo en uno mismo. Ni rayo ni sombra podría detenerlos. Cada paso que daban hacía al abismo retroceder, la grieta que los había amenazado comenzaba a cerrarse. La madre sintió una presión en su pecho, como si finalmente pudiera respirar. El amor siempre encontrará el camino, gritó con firmeza, mientras una luz radiante emergía de sus corazones, fundiendo las sombras. El espectro emitió un grito desgarrador, antes de disiparse como el humo en el aire. Habían superado el desafío, la atmósfera del templo empezó a cambiar. El espacio que había estado sumido en dudas y miedos se volvió más brillante, e incluso las velas temblorosas parecían confiar en la luz que crecía. La figura del encapuchado sonrió, la serena satisfacción reflejada en sus ojos. Recuerden, amados míos, las verdades que enfrentaron hoy no son solo recuerdos oscuros. Cada uno de ustedes tiene un poder único y especial para transformar su vida. Sacrificio y amor son dos caras de la misma moneda. Sin dolor, no hay crecimiento, y sin amor, no hay esperanza, compartió. Una ola de alivio cruzó la multitud, sabiendo que en su unidad habían encontrado la fuerza para enfrentar cualquier sombra futura. La madre sintió que el nudo que había tenido en la garganta se deshacía. El encapuchado continuó: ustedes son más fuertes de lo que pensaban, y ahora, pueden llevar sus verdades al mundo. Compartan su luz, hablen de sus sombras. Dejen que cada historia de miedo se convierta en esperanza para otros. Con gran fervor, la multitud empezó a aplaudir, mientras sus corazones se llenaban de un renovado sentido de propósito. Finalmente, la madre miró a su hijo a los ojos, y en ese momento supo que estaban listos para enfrentar el nuevo camino que se les presentaba. Ya no eran solo sombras de su pasado, eran guerreros del amor, listos para abrazar cada capítulo de su historia. El templo, una vez lleno de temor y dudas, ahora brillaba como nunca antes. Con promesas de nuevas verdades y el poder del amor renacido, todos dieron un paso hacia adelante, dejando atrás lo que eran, y abrazando lo que estaban destinados a ser. Y así fue como la vida de ese pueblo cambió para siempre. Hey, antes de que termine este emocionante capítulo, no puedes perderte lo que sigue. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale like ahora mismo para que alimentes el algoritmo y nos ayudes a crecer. No esperes ni un segundo más para compartir este viaje transformador con al menos 5 amigos que realmente lo necesitan. Cuéntame en los comentarios tu reacción y qué teorías tienes. Tu participación es crucial. Nos vemos en la próxima aventura.